De todos los reinos existentes antes de la llegada de los españoles a América del Sur, ninguno tan grandioso como el Imperio Inca. El Imperio Inca, también conocido como Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones o las 4 partes juntas, fue el imperio más grande de la América precolombina. Su territorio se extendía al sur de Colombia, a Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, llegando por el norte hasta la ciudad de Pasto en Colombia y por el sur hasta Santiago de Chile, hasta el mar por el oeste y hasta la selva amazónica por el este. Fundado sobre el año 1200 después de Cristo en la región de Cuzco, en el actual Perú, el imperio alcanzó su punto máximo en el siglo XV, poco antes de desaparecer con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Pero ¿cómo surgió el Imperio Inca? ¿Por qué se hizo tan grande? ¿Y por qué cayó? Todo eso lo vamos a ver aquí. En cuanto al origen mítico del Imperio Inca, la fundación está centrada en la figura de Manco Cápac, que según la leyenda fue enviado por el dios del sol, Inti, para fundar una nueva ciudad. Manco Cápac y su hermana y esposa Mama Ocllo emergieron de las aguas del lago Titicaca, según otras versiones, de la cueva de Pacaritambo, y llevaban consigo un bastón de oro. Inti les había ordenado que buscaran el lugar donde el bastón se hundiera en la tierra con un solo golpe, y así se indicaría la tierra fértil donde deberían establecer su ciudad. Después de un largo viaje, Manco Cápac logró hundir el bastón en el valle del Cusco. Allí, alrededor del año 1200 después de Cristo, fundaron la primera dinastía de gobernantes incas y comenzaron a enseñar a las poblaciones locales las artes de la civilización, como la agricultura y las técnicas de construcción. Este evento mítico marca el inicio de Cuzco como el centro del Imperio Inca y de su expansión posterior. Aunque en español la ciudad es conocida como Cuzco, en Perú es conocido como Cusco, acercándose más al origen quechua de la palabra, que es Cosco, que significa ombligo del mundo. ¿Cómo se produjo la expansión del Imperio Inca? El verdadero poder y expansión del Imperio Inca comenzó con el 8º Sapa Inca, que se llamaba Viracocha Inca. Viracocha Inca había tomado el nombre del dios creador Viracocha, y empezó una expansión que continuó con su sucesor, Pachacútec, que significa transformador del mundo. Un líder que reformó el estado, expandió el territorio e inició la construcción de Machu Picchu. Pachacútec fue el 9º Sapa Inca y gobernó desde aproximadamente 1438 hasta alrededor de 1471. Con su comando y con el de su hijo, que gobernó con él los últimos años, el Imperio Inca experimentó una gran expansión. Además, Pachacútec implementó muchas reformas administrativas, sociales y económicas, y organizó el Estado Inca introduciendo el Tahuantinsuyo, que dividía el imperio en 4 regiones principales o suyos, con Cusco como núcleo central, como ombligo del mundo. Con eso, la administración mejoró. Las 4 regiones del Tahuantinsuyo eran el Chinchaysuyo al norte, el Collasuyo al sur, el Antisuyo al este y el Cuntisuyo al oeste. Pero ¿cómo consiguieron los incas expandirse? ¿Cómo consiguieron imponerse a los imperios y culturas existentes anteriormente en la zona? No fue algo fácil. Utilizaron diversas estrategias. Primero, la conquista militar. Tenían un ejército poderoso y bien organizado. Además, no solamente utilizaban la fuerza en la batalla, sino la estrategia como el asedio a ciudades y avanzadas técnicas de guerra. Los incas también emplearon la diplomacia, creando alianzas con grupos locales para ganar control sobre territorios más amplios. A menudo, estas alianzas eran reforzadas por matrimonios entre la nobleza inca y las élites locales. Los incas también promovían el intercambio económico entre diferentes regiones. A menudo, tras conquistar un territorio,
mejoraban la infraestructura agrícola e implementaban sistemas de almacenamiento estatal para consolidar la administración. Los incas eran unos buenos administradores y eso podía contribuir a que las otras poblaciones vieran los beneficios de estar integrados dentro del imperio inca. Una táctica importante que usaban los incas era la reubicación de poblaciones enteras de zonas conquistadas a otras partes del imperio donde sus habilidades podrían ser más útiles para el estado inca. Estos grupos eran los mitimaes, que servían como medio para difundir la cultura inca y asegurar el control sobre los territorios conquistados. Los incas también fomentaban la integración de otros pueblos inculcando su lengua quechua y las prácticas religiosas de los incas, así como imponiendo la narrativa sobre su origen divino. Sin embargo, permitían un cierto grado de autonomía local y la coexistencia de creencias religiosas siempre y cuando no desafiaran la autoridad inca. También los incas tenían una vasta red de caminos, 40.000 kilómetros, llamados Capac Ñan. Esto permitía una rápida movilización de las tropas y un control de territorios distantes, así como también el comercio. Los incas establecieron un sistema de tributo y como no conocían la moneda, el tributo se realizaba mediante el trabajo obligatorio o mita, donde las comunidades conquistadas debían proveer trabajo para el Estado. Esto permitía que se hicieran grandes obras, como las que quedan todavía, como testimonio del poder de los incas. Además, la propia magnificencia de la ciudad de Cusco se convirtió en una propaganda para los incas. Con Pachacútec, la ciudad de Cusco pasó de ser un modesto poblado a la magnífica capital del imperio inca. Pachacútec ordenó la construcción de templos, palacios y fortalezas, incluyendo el famoso Coricancha o Templo del Sol, y Sacsayhuamán, donde todavía hay restos arqueológicos. Toda esta expansión de los incas, lógicamente, se detuvo con la llegada de los conquistadores españoles en 1532. ¿Cómo era la sociedad de los incas? El imperio inca no era, como dicen algunos, un imperio igualitario. Todo lo contrario, era una sociedad estrictamente jerarquizada, con el Sapa inca en la cima, seguida por nobles, sacerdotes, artesanos y campesinos. En la base estaban los mitimaes, que eran las personas que se tenían que desplazar a otros territorios para colonizarlo con grupos leales, y debajo de todo estaban los yanaconas o siervos. En cuanto a la religión, esta jugaba un papel central en la vida del imperio inca. Los incas eran politeístas, adorando a numerosas deidades relacionadas con aspectos naturales y astrológicos. Cocha era el dios creador, considerado el origen de todos los seres vivos, el cielo y la tierra, y la máxima deidad. Inti era el dios del sol y estaba considerado como uno de los hijos principales de Viracocha, junto con la luna llamada Mamaquilla. Los incas creían que el Sapa inca era descendiente directo de Inti, el dios del sol, lo cual legitimaba su reinado. Pachamama era la diosa de la tierra y fertilidad, venerada como madre de la naturaleza y de todas las cosas vivientes. Después de Pachacútec, cuya muerte ocurrió en el año 1471, fue sucedido por su hijo Tupac Yupanqui, quien continuó con la expansión y consolidación del imperio inca. De hecho, si vemos el mapa, vemos que la zona conquistada por Tupac Yupanqui, tanto cogobernando con su padre Pachacútec como reinando en solitario, es la zona principal de las conquistas incas. En la cultura inca, los gobernantes, al momento de fallecer, eran momificados y continuaban siendo una parte muy importante de la vida ceremonial y política. Los sucesores de Pachacútec mantuvieron esta tradición. Una característica importante del imperio inca era el cultivo de terrazas, que se ve en numerosos restos arqueológicos de los incas, y se basaba en varios principios. Al crear terrazas se creaban microclimas, había diferente temperatura en las diferentes terrazas.
Las terrazas inferiores retenían más calor y eran adecuadas para cultivos que requerían temperaturas más cálidas. Las terrazas superiores, expuestas a temperaturas más frías, se utilizaban para cultivos que pudieran tolerar esas condiciones de mayor frialdad. Además, los incas utilizaban una técnica de policultivo, dar diferentes cultivos en la misma terraza. Esto tenía numerosos beneficios. Un ejemplo es el llamado trío andino, compuesto por el maíz, los frijoles y las calabazas. Estos cultivos se complementan entre sí. Los frijoles fijan el nitrógeno en el suelo beneficiando al maíz, mientras que las calabazas cubren, reduciendo la evaporación del agua y suprimiendo las malas hierbas. También utilizaban la rotación de los cultivos, cambiando los cultivos que se utilizaban en una misma terraza, previniendo así el agotamiento del suelo y reduciendo el impacto. El sistema de terrazas permitía además un manejo eficiente del agua de riego, lo que es muy importante en un entorno andino donde el agua puede ser escasa. Las terrazas retenían el agua de lluvia y facilitaban un riego controlado. También utilizaban los incas abonos orgánicos para mantener la fertilidad del suelo, como el guano o el estiércol de llana. En una misma área de terrazas podrían, por ejemplo, los incas poner maíz y calabazas en las terrazas más cálidas y bajas, papas y quinoa en las terrazas más altas y frías, y una rotación de cultivos con leguminosas para mejorar la fertilidad del suelo. Otro de los grandes logros incas son los caminos, que son una de las obras de ingeniería más impresionantes de la antigüedad. Aunque a nivel turístico se conoce mucho el llamado Inca Trail, que lleva a Machu Picchu, no hay que olvidar que es solamente una parte más de la enorme red de caminos incas, que se extendía por aproximadamente 40.000 kilómetros, conectando diversos territorios desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile y el noroeste de Argentina, incluyendo zonas de muy difícil acceso. Los caminos atravesaban desiertos, valles, montañas nevadas y selvas tropicales. Esto requería una ingeniería muy adaptable y eficiente para cada tipo de terreno. Y no solamente servían para la comunicación y el comercio, sino que además permitían la rápida movilización de ejércitos y funcionarios. Los incas emplearon avanzadas técnicas de construcción, con puentes colgantes hechos de fibras vegetales y piedras perfectamente encajadas sin el uso de mortero. También construyeron escaleras en las laderas de las montañas y canales de drenaje para el manejo del agua. A lo largo de los caminos se establecieron puestos de control y tambos, que eran almacenes o posadas donde los viajeros podían descansar y reabastecerse. Muchos de los tramos de los caminos incas han sobrevivido hasta nuestros días, demostrando la durabilidad de esas técnicas de construcción. En el año 2014, el Capac Ñan, la red de caminos incas, fue reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Además de lo que hemos dicho, los incas tenían otros avances. El almacenamiento eficiente de alimentos en depósitos llamados kulkas, las construcciones antisísmicas con piedras perfectamente encajadas sin uso de mortero, y un sistema de contabilidad llamado quipu para registros numéricos y quizá para registros narrativos. Además utilizaban textiles con complejos patrones y técnicas y trabajaban el oro, la plata y aleaciones de cobre para objetos ceremoniales, joyería y herramientas. Pero hay avances importantes que no tenían los incas. No conocían la rueda, posiblemente debido a la geografía montañosa y a la falta de animales de carga adecuados para su uso. No poseían un sistema de escritura propiamente dicho, aunque los quipus podrían haber tenido funciones más allá del registro numérico. No tenían caballos ni usaban animales de carga grandes. No utilizaban el hierro y el acero y sus herramientas eran principalmente de bronce o piedra. No tenían conocimiento de la pólvora o de las armas de fuego. Esta falta de avances tecnológicos es uno de los motivos que producirá la caída de los incas. Pero, ¿cómo cayeron los incas? Eso es algo que veremos en el próximo episodio en vivehistoria.com. Os esperamos.